Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Joel Miguel Pérez Hernández. Soy estudiante de posgrado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Recinto San Francisco, de la Maestría de Matemática para Educadores, de la promoción 2020-2022, coordinada por el maestro Santiago Hidalgo. Actualmente estoy cursando la asignatura de Análisis Real 2, impartida por el maestro Juan Toribio Milaní. Este video es un proyecto que te servirá como recurso para guiarte o orientarte sobre el tema que vamos a trabajar, que se denomina área de superficie mediante integrales dobles. O sea, este tema es una aplicación de las integrales dobles. Sin más preámbulos, vamos a empezar el tema del área de superficie mediante integrales dobles. Como le dije anteriormente, el tema se denomina área de superficie mediante integrales dobles. Los contenidos que vamos a trabajar son objetivo general y objetivos específicos, saberes previos o conceptos básicos, preguntas a contestar sobre el tema, resolución de los ejercicios propuestos, conclusión, recursos, frases reflexivas y bibliografía por último. Los objetivos a conseguir en este video son los siguientes. Objetivo general: utilizar una integral doble para calcular el área de una superficie. Los objetivos específicos: hallar las primeras derivadas parciales de una función de dos variables. Emplear la fórmula para calcular el área de una superficie en el espacio. Identificar y determinar los límites de la región R en el plano XY. Expresar y evaluar integrales dobles en coordenadas polares. Es de máxima importancia recordar algunas de las propiedades de los números reales, como la que vemos aquí presente. Además, algunas reglas básicas de la derivada, que la derivada de y con respecto a x de una constante es igual a 0. Esta segunda propiedad o regla de la derivada dice que la derivada de y con respecto a x de un monomio, aunque se generaliza porque puede ser también un polinomio, es igual al producto de n por x elevado a la n menos 1. La regla de la cadena la vamos a utilizar. El cambio de variable de coordenadas polares, integrales básicas, el teorema fundamental del cálculo, el teorema de las integrales definidas, y el método de integración por cambio de variable, o el método de sustitución. Interrogantes y competencias sobre el tema que vamos a trabajar. Interrogantes a contestar: ¿qué es una integral doble y sus propiedades? ¿Qué expresa el teorema de Fubini en coordenadas rectangulares? ¿Cómo convertir una integral doble en coordenadas rectangulares a coordenadas polares? ¿Cómo determinar las primeras derivadas parciales de una función en dos variables? ¿Qué es el área de una superficie en el espacio? Una función de dos variables, ¿cierto? ¿Cuáles son los pasos a seguir para calcular el área de una superficie en el espacio? La primera pregunta que vamos a contestar es: ¿qué es una integral doble y sus propiedades? Definición de integral doble. Si f es una función de z que es igual a f, x e y, o sea, una función de dos variables, definida en una región cerrada, acotada, R del plano XY, entonces la integral doble de f sobre R se denota de la siguiente forma. Está aquí.
En la integral doble de f, x y sobre r, el diferencial de a se define como la integral doble de f sobre r, el diferencial del área, o de a en este caso, es igual al límite de la suma de ritmo cuando la norma de delta tiende a cero. Esta definición es posible siempre que el límite exista. Si existe el límite, entonces f es integrable sobre r. A continuación vamos a ver la interpretación geométrica de la definición de la integral doble. Mire, aquí tenemos una partición en la región A que cae dentro de la región A, forman una partición interna, le llamaremos delta, cuya norma se denota por y se define como la longitud de la diagonal más larga de los n rectángulos. A continuación, yo voy a tomar este rectángulo que está aquí y lo vamos a analizar de la siguiente forma. Miren, aquí tenemos el diferencial de x sub y aquí el diferencial de y sub i. Luego, vamos a tomar un punto de este rectángulo cualquiera, que le llamaremos x sub i, y sub i. Luego, vamos a calcular o a encontrar la altura, que sería, tomamos ese punto, lo evaluamos en esta función, inmediatamente encontramos la altura. Luego, vamos a calcular el área de este rectángulo solamente. La geometría básica me dice que el área de este rectángulo es igual a base por altura, el área de la base. Bien, entonces en este caso la base sería el diferencial de x sub i y la altura sería el diferencial de y sub i. Luego vamos a calcular el volumen de este prisma solamente. Y tenemos todo, tenemos el área de la base, que en este caso de este rectángulo, y tenemos la altura. Entonces, el diferencial del volumen o de v sub i es igual al diferencial del área de la base por la altura. Aquí podemos hacer un aproximado por la suma de ritmo, el volumen que se encuentra aquí debajo de esta superficie. Luego, si yo tomo la misma partición, la región A, y yo la divido en rectángulos más pequeños, ¿qué le va a pasar a la partición interna delta? Que la norma, o sea, que la longitud de las diagonales más largas de los n rectángulos van a tender a cero. Entonces, tenemos que el volumen que está aquí dentro, debajo de esa superficie, es igual a la integral doble de f de x y sobre r del diferencial de a, igual al límite de la suma de ritmo que ya la definimos, cuando la norma delta tiende a cero. Esta es una interpretación geométrica sobre la definición de la integral doble, pero esto también se puede generalizar. Espero que hayan entendido. Vamos a continuar. Propiedad de las integrales dobles. Sea f y g funciones continuas en una región cerrada y acotada R del plano, y sea C una constante. Las propiedades de las integrales dobles gozan o heredan las mismas propiedades de las integrales simples. La integral doble lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene la integral doble de C, la integral doble de C por la función fxy sobre r del diferencial de A o de área, usted puede extraer la constante afuera y usted integra la función fxy. Si usted tiene dos funciones, la integral doble de dos funciones, más o menos restando sumando, sobre r el diferencial de A, usted puede hacerlo sin la integral doble, hace esa integral que está aquí,
dependiendo del signo que esté aquí, más o menos, y a z integral separado, o sea, una suma o una resta. Esa es una propiedad básica también de las integrales simples. Luego, en la integral doble se cumple la propiedad de comparación, que si usted tiene la integral doble de f(x,y) sobre r, diferencial de área, si es mayor o igual a la integral doble de g, x y sobre r, el diferencial de área, entonces, si la función f(x,y) es mayor o igual a la función g, x, y, aquí dice que si usted tiene la integral doble de f(x,y) sobre r, el diferencial de a, es mayor que cero, entonces la función que usted va a integrar debe ser mayor que cero. Completa condición si la función es mayor que cero. La integral doble es aditiva e recta. Esta también es una de las propiedades básicas de la integral simple, que dice que la integral doble de la función f(x de y) sobre r, el diferencial de a, es igual a la integral doble de la función f sobre r sub 1 por el diferencial de a más la integral doble de f x y sobre r sub 2, el diferencial de a. Es decir, que la r es igual a la unión de las dos sobreregiones de x, de r sub 1 y r sub 2, que no se sobreponen. Continuamos. ¿Qué expresa el teorema de Fubini en coordenadas rectangulares? El teorema de Fubini, sea f una función continua en una región R, región plana R, si R está definida por A mayor o igual que X y X mayor o igual que B, y la función g sub 1 de x es menor o igual que y es menor o igual que la función g sub 2 de x, donde la función g sub 1 y g sub 2 son continuas en ese intervalo cerrado a su a, b cerrado. Entonces, se cumple lo siguiente, que la integral doble de f y sobre r, la diferencial de a, es igual a la integral definida. Siguiente. Esta es la interpretación geométrica que hace Rubini en su primera parte del teorema. Aquí tenemos que el diferencial de a son constantes. Y el diferencial de y aquí es el papel de las funciones que le acabo de mencionar anteriormente. La segunda parte del teorema de Fubini me dice que si yo tengo una región R que está definida en este intervalo que va desde C menor o igual que y y es menor o igual que D, y tengo dos funciones, la función h sub 1 de x, que es menor o igual a x, y x es menor o igual que la función h sub 2 de x, donde las funciones h sub 1 y h sub 2 son continuas en ese intervalo. Entonces, se cumple lo siguiente, que la integral doble de f(y) sobre r, la diferencia de a, es igual a la siguiente integral doble. La siguiente integral doble definida. Hay una diferencia aquí, si usted se fija, aquí estamos trabajando con el diferencial de y aquí arriba estamos trabajando con el diferencial de x. Y el diferencial de x en este caso son constantes y las x son funciones. Entonces, continuamos. ¿Cómo convertir una integral doble de coordenadas rectangulares a coordenadas polares? Sencillo. El cambio de variables a coordenada polar. Sea R una región plana que consta de todos los puntos X y Y.
Y ese punto es igual a R el coseno de teta, R seno de teta, por el seno de teta, que satisface las siguientes condiciones. Que R es igual al punto R, teta, tal que 0 es menor o igual que la función G sub 1 de X, y la función G sub 1 de X es menor o igual que R, y R es menor o igual que la función G sub 2 de X, tal que teta sub 1 es menor o igual que teta, y teta sub 2, y teta es menor o igual que teta sub 2, donde la diferencia, donde 0 es menor que la diferencia de teta 1 menos teta 2, y menor o igual, y es menor o igual a 2pi. Si la función G sub 1 y G sub 2 son continuas en ese intervalo de teta sub 1, teta sub 2, si f es continua en R, entonces tenemos el cambio de variable con estas identidades que tenemos aquí, estas igualdades. Vamos a hacer una sustitución, que la integral doble de fx y el diferencial de a sobre r es igual a la integral definida siguiente. Este cambio de variable será muy útil, porque en este tema vamos a tener integrales de dos variables y nosotros la vamos a convertir a coordenadas polares para que la integral sea más fácil. Y esta es una interpretación geométrica. Tenemos la forma rectangular y la llevamos a forma polar y es mucho más fácil de encontrar el área de la figura. Entonces, continuamos. ¿Qué son las derivadas parciales de una función de dos variables? Definición de las primeras derivadas parciales de una función de dos variables. Si z es una función de dos variables, las primeras derivadas parciales de f con respecto a x y y son las funciones que se denotan de la siguiente forma: x sub f, f de su x y f de su y, definida por la derivada parcial de x es igual al límite de f de x más el incremento de x y menos la función original, que es esta, sobre delta x. Si la definición de la derivada parcial con respecto a y, con respecto a x, respecto a y, es igual al límite de la función de x e y más el incremento de y menos la función original sobre el incremento de y, cuando el incremento de y tiende a 0, siempre y cuando el límite exista. Otras notaciones de las derivadas parciales. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4. Y esta es la interpretación geométrica de las derivadas parciales. Esa pendiente que está ahí, esta es la recta tangente que tiene pendiente la derivada parcial de x. Y esta pendiente que está aquí es la pendiente de la tangente, de la recta tangente que tiene la derivada parcial con respecto a y. Esa es la interpretación geométrica. Vamos a continuar. Estos temas son prerequisitos para poder entender el tema que vamos a trabajar. ¿Qué es el área de una superficie, una función de dos variables? Definición de área de una superficie. Si f y sus primeras derivadas parciales son continuas en una región R cerrada en el plano XY, entonces el área de la superficie es de z igual a f de xy sobre r, viene dada por la siguiente expresión, que el área de superficie es igual a la integral doble sobre r de la raíz cuadrada más 1 más
el cuadrado de la derivada parcial con respecto a x más el cuadrado de la derivada parcial con respecto a y del diferencial de a. Esta es una interpretación geométrica del área de la superficie que más adelante estaremos trabajando. ¿Cuáles son los pasos a seguir para calcular el área de una superficie? Una función de dos variables en el espacio. Los pasos a seguir para calcular el área de una superficie en dos variables son los siguientes. Realizar un bosquejo de la superficie con la ayuda de GeoGebra y luego determinar la región R que limite en el plano X. Calcular las primeras derivadas parciales de la función de dos variables, es decir, con respecto a X y con respecto a Y. Utilizar la definición de área de una superficie en el espacio. Por último, llevar a coordenadas polares y luego resolver la integral integrada. Los ejercicios a trabajar es el 16, 17, 18. Determinar el área de una superficie. En los ejercicios del 15 al 18, encuentra el área de la superficie. En este video solamente trabajaremos el 16, el 17 y el 18. Vamos a trabajar el 16 que dice encuentra el área de la superficie de la porción del paraboloide que tiene una ecuación igual a z que es igual a 16 menos x cuadrado menos y cuadrado en el primer octante. La otra dice encuentra el área de la superficie de la porción de la esfera que su ecuación es igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 25 en el interior de un cilindro que tiene una ecuación de x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Y el último ejercicio, encuentra el área de la superficie de la porción del cono que está dado por la siguiente expresión en el interior del cilindro que está dado por la siguiente ecuación. Nosotros vamos a trabajar con el paraboloide elíptico. También vamos a trabajar, en este caso que el ejercicio pide, el entendimiento cuál es el primer octante. Aquí tenemos un cono, tenemos un cilindro y tenemos una esfera. Estos ejercicios fueron extraídos del libro de cálculo, tomo 2, de Ron Larson y Brunis Edward, el tomo 2 de la 10ª edición. A continuación, vamos a empezar con la resolución de los problemas con el ejercicio número 16. Encuentra el área de la superficie de la porción del paraboloide que z es igual a 16 menos x cuadrado menos y cuadrado en el primer octante. En primer lugar, para desarrollar el ejercicio, vamos a ver en GeoGebra qué es lo que nos piden calcular para mejor entendimiento. Vamos inmediatamente a pasar a GeoGebra. Ok, estamos aquí en GeoGebra, como lo acabo de decir anteriormente. Vamos a verificar cuál es el área que nosotros vamos a calcular. Tenemos el paraboloide aquí. Luego de esto vamos a buscar la región del piso. Entonces, esta es la gráfica del paraboloide, el cual nosotros vamos a ver cuál es la superficie que vamos a calcular. Entonces, esta es la superficie que vamos a calcular en el problema número 16. Miren qué belleza. Ahora vamos a pasar nuevamente a la diapositiva para continuar con el problema. Continuamos. Como lo estaba explicando, esto es un paraboloide. Aquí vamos a trabajar en el primer octante.
solución. Vamos a determinar la región R que limita la superficie en el plano X. Tomamos la expresión e igualamos a Z igual a 0 para encontrar los límites del plano XY. Entonces, en este despeje aquí, bien facilito, entonces nosotros aplicamos aquí lo que se llama el inverso aditivo, aquí en esta propiedad que me lo permite. Y en este despeje me queda que y cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado es igual a 16. Esto determina una circunferencia de radio 3 y centro 0,0. Mírenlo aquí. Como me pide el problema en el primer instante, vuelvo y les repito, solamente voy a usar el primer instante. Aquí ya determiné la región del plano X. Y yo le traje aquí para tenerla lo que nosotros vamos a calcular, miren, que es esta parte. Entonces, vamos a continuar. Ahora vamos a determinar las primeras derivadas parciales de la función de z con respecto a x y a y. Es decir, nosotros, el problema nos dio esta función que está aquí. Entonces, chicos, vamos a recordar algunas notaciones y algunas reglas básicas de la derivada. Y empezamos a calcular la derivada parcial, en este caso con respecto a x. Entonces, si usted va a calcular la derivada parcial con respecto a x, entonces la función, la y en este caso juega un papel como si fuera una constante. Luego, es una propiedad que puedo distribuir sin ningún problema. O sea, la suma de la derivada yo la puedo calcular derivadas individuales. Luego, la derivada de una constante es igual a 0, gracias a esta propiedad que está aquí, esta regla. La derivada de una función polinómica, gracias a esta propiedad que está aquí, entonces eso me da 2x, que en este caso negativo, menos con respecto a x, pues entonces esta letra juega un papel como si fuera una constante. Ahí me dio 0, gracias a esta regla, esta propiedad. Entonces yo tengo ya la derivada parcial con respecto a x. Vamos de forma análoga, vamos a calcular la derivada parcial, pero con respecto a y. Entonces, si es respecto a y, en este caso, x juega un papel como si fuera una constante. La derivada de x con respecto a y, en este caso, es 0. La derivada de x con respecto a y, en este caso, también será 0. Y la derivada con respecto a y es igual a menos 2y. O sea, lo mismo que aquí. Está bien facilito eso. Entonces, la derivada parcial con respecto a y es igual a menos 2y. Entonces, vamos a continuar, chicos. Luego, haciendo uso de la fórmula del área, tenemos lo siguiente. Ya yo calculé la derivada parcial con respecto a x y también la derivada parcial con respecto a y. Luego, voy a realizar la sustitución. Yo tengo la derivada parcial con respecto a y la derivada parcial con respecto a x. Hago esta sustitución. Gracias a esta propiedad de los exponentes, yo puedo realizar lo siguiente. Puedo elevar al cuadrado el 2 y puedo elevar al cuadrado a x. Entonces, me da 2 por 2, que son 4. Y x cuadrado más 4y cuadrado. Luego tenemos la expresión 1, que gracias a esta propiedad, la propiedad distributiva de la multiplicación, yo puedo extraer factor común en esa expresión y no se va a alterar nada. Factor común en este caso sería el 4. Ahora, realizando el cambio de variable a coordenadas polares para encontrar la región R, tenemos lo siguiente por definición, que la región R es igual al punto de R, Z, tal que esas funciones están acotadas en R y teta está acotada en alfa y beta.
Luego, esta gráfica ya saben de dónde salió. O sea que está aquí. Al principio yo se lo presenté. Entonces, miren, vamos a acotar el radio. El radio va de 0 hasta 4, el límite del radio. O sea que el radio va del intervalo de 0 a 4. Vamos ahora a buscar el intervalo de teta. Si usted se da cuenta, teta va empieza en 0 y termina en pi medio. Eso está bien facilito y bien claro, ¿eh? Luego tengo la región polar que me dice que R va de 0 a 4 en el intervalo cerrado y teta va de 0 a pi medio. Los cambios de variable a forma polar, tengo estas ecuaciones y tengo la definición. Si tengo la función en coordenadas rectangulares, la puedo llevar a una integral definida de coordenadas polares. Y gracias a esa definición, pues me queda lo siguiente, mire. R cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado. Pero aquí voy a sustitución. Luego voy a quitar los límites, en este caso teta sub 1 es igual a 0 y teta sub 2 es igual a 1 medio. Entonces aquí el radio, que en este caso son las funciones de R, va de 0 a 4. Bien, tenemos esta expresión aquí, que ya la traje, la que nos quedó anteriormente. Ahora nosotros vamos a aplicar, a desarrollar la integral integrada. Ya, miren que yo aquí hago lo siguiente. Voy a hacer una organización, agrupar la primera integral, para así hacerla por parte, tranquilo. Voy a usar el método de sustitución. Método de sustitución voy a usar. Luego, por el método de sustitución, tengo que voy a integrar esta parte que está aquí. Sea u igual a la raíz cuadrada de 1 más 4r cuadrado. Voy a elevar al cuadrado ambos lados de la ecuación y me queda lo siguiente. Luego aplico derivada con respecto a sus diferenciales en ambos lados de la ecuación y me queda esto que está aquí. Y hago un despeje, inmediatamente una simplificación. Divido entre 8 en ambos lados de la ecuación y me queda esto que está aquí. Que 1/4 de u por el diferencial de u es igual a r el diferencial de r. Luego vuelvo de nuevo y retomo la integral, haciendo la sustitución. Yo dije que eso era u. Voy a aquí acá. Y el diferencial de r, o sea, r por el diferencial de r es igual a esta expresión que está aquí. Luego puedo extraer, gracias a la propiedad lineal de la integral, yo puedo extraer ese cuarto hacia afuera. Y esa multiplicación que está ahí, que es de álgebra básica, sería u cuadrado. Esta integral yo la puedo hacer por la definición de la integral básica, que está ahí. Y esto me da lo siguiente, que la raíz cuadrada de 1 más 4 la r cuadrado es igual a esta expresión elevado a la 3. O sea, ya yo sé que u es igual a esta expresión que está aquí. Y el 12 viene lo siguiente, digamos, ahí abajo da 3, multiplico, 4 por 3 son 2. Y esa expresión pasa igual. Ya ustedes saben que u vale esto que está aquí. Vamos a continuar. Entonces, chicos, miren. Yo inmediatamente esa expresión que está ahí, la coloco por su correspondiente equivalencia. Seguimos. Aplico el teorema fundamental del cálculo en esta expresión que está aquí. Luego,
como eso me va a producir una constante, que talló esa constante, y lo que hice fue que la envié afuera por la propiedad lineal de la integral. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a resolver esa operación que está ahí, que esto me dice que yo tengo 4 por 16, eso me da 64, más 1 son 65. Y gracias a esta propiedad básica de los números reales, yo puedo hacer lo siguiente. Yo tengo este número elevado a la 3, yo puedo expresarlo de esta forma que está aquí, bien sencillo. Y le saco la raíz cuadrada y me queda esta expresión que está ahí. Miren, continuamos. Ahora, esto es una integral básica. Gracias que tengo aquí esta propiedad. La integral que va desde 0 hasta pi medio de delta, de diferencial de teta, esta expresión son semejantes. Entonces, esto es igual a teta. Ahora vamos a realizar esta evaluación que está ahí, gracias al teorema fundamental del cálculo. Luego, realizando esas operaciones, tenemos lo siguiente, que el área de la superficie es igual a pi sobre 24 de 65 raíz cuadrada de 65 menos 1 u cuadrado, porque estamos buscando un área. Entonces, ya hemos resuelto el primer problema. El área que calculamos fue esa, de forma analítica y de forma gráfica, gracias a GeoGebra la gráfica. La verificación de la respuesta del ejercicio número 16, gracias a este programa, o esta computadora inteligente, Word Alpha, yo hice la integral. Miren, exactamente lo mismo que la respuesta. Miren. Wow, qué belleza. Ok, ahora vamos a continuar con el segundo ejercicio. En este caso debemos encontrar el área de la porción de la esfera que se encuentra en la siguiente ecuación: x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 25. Está en el interior del cilindro y está expresado por esta ecuación: x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Entonces, en primer lugar, antes de resolver este ejercicio, vamos a pasar a la aplicación de GeoGebra para dar una interpretación gráfica de lo que es realmente la porción que usted va a graficar en esta parte. Ok, estamos en la aplicación de GeoGebra para dar una interpretación geométrica del problema y además tener la idea cuál es el área de superficie que nosotros vamos a calcular con la ayuda de esta aplicación. Entonces, tenemos aquí la esfera, tenemos el cilindro, luego las ecuaciones paramétricas que me ayudan a encontrar las tapas, en este caso, que vamos a calcular, que son estas dos. Esta es el área de superficie que nosotros vamos a calcular en este espacio. Tanto la tapa superior como esta tapa inferior. Miren qué belleza gracias a esta aplicación. Wow. Entonces, ahora vamos a pasar a la diapositiva para continuar con el problema número 18. Solución. En primer lugar, vamos a determinar la región que limita la superficie en el plano X. Tomamos esta ecuación del cilindro. Tenemos
que x cuadrado más y cuadrado es igual a 9. Esta ecuación se determina una circunferencia de radio 3 y centro 0,0. Y aquí nosotros determinamos la región del plano XY, que es una circunferencia de centro 0,0 y de radio 3. Estas son los cuerpos de las ecuaciones que me dieron el problema, el cilindro y la esfera. Y esta es la parte que nosotros vamos a trabajar en el problema, lo que vamos a calcular, esa porción, tanto la tapa de arriba como la de abajo. En este caso son simétricas. Por definición de área de una superficie en el espacio, tenemos una definición, la fórmula. En primer lugar, nosotros vamos a despejar a z de esta expresión que está aquí, que se obtiene lo siguiente. Vamos a aplicar el inverso aditivo a ambos lados de la ecuación. Tenemos que aquí esto me genera un 0, entonces, gracias a esta propiedad. Luego, yo aquí extraje factor común, trayendo factor común que es negativo menos 1. Luego, sacando raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación, obtengo lo siguiente. Por esta propiedad de los números reales, me dice que z es igual a la raíz cuadrada de z es igual al valor absoluto. Entonces, por definición del valor absoluto, tengo z que es igual a la raíz cuadrada de esta expresión, o z es igual al menos la raíz cuadrada de esta expresión, que es 25 menos la raíz cuadrada de x más la raíz cuadrada de y. Entonces, ese despeje tan sencillo que está ahí, tenemos las dos expresiones. Usted puede tomar cualquiera de las dos, no hay problema. En este caso, en este problema, nosotros vamos a trabajar con esta expresión que está aquí, con la primera. Traje esta expresión, esta pantalla, para más comodidad. Ahora vamos a determinar las primeras derivadas parciales de la función de dos variables con respecto a x y y. Entonces, derivada parcial con respecto a x, en este caso. Entonces, yo puedo, esa raíz yo la puedo expresar como el exponente 1/2 gracias a la definición de la radicación. Luego vamos a aplicar la regla de la cadena, que en este caso sea f de g igual a la función interior y n es igual a 1/2. Luego, aplicando la regla de la cadena, se obtiene lo siguiente, que 1/2 de la función, hago la resta aquí y la multiplico por la derivada. Entonces, estas son las reglas básicas de la derivada. Tengo que la derivada de una constante es igual a 0. Esto también es la función de una constante. Entonces, la derivada de x cuadrado es igual a 2x. Continuamos. Entonces, gracias a esta propiedad de la ley de los exponentes, yo puedo, esta parte que está aquí, ponerla 1 sobre a sobre n, gracias a esta propiedad de los exponentes, siempre y cuando esto sea diferente de 0. Luego, volviendo a la definición nuevamente, yo voy a someter esto al radical. Y ahí está la derivada parcial con respecto a x. De manera análoga, la primera derivada parcial con respecto a y se obtiene la misma. Ok, vamos a aplicar el mismo procedimiento, pero en este caso, x cuadrado hace la función de una constante, o sea, se queda fijo. Y obtenemos el mismo resultado, o sea, de forma análoga. Haciendo uso de la definición del área de una superficie en el espacio, ya tenemos las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Ahora es cuestión de sustituir. Ya yo tengo que la derivada parcial con respecto a x es igual a esta expresión y la derivada parcial con respecto a y es igual a esta expresión. Luego, aplicando esta propiedad de los números racionales cuando está elevado a un exponente,
yo puedo distribuir, o sea, yo puedo hacer lo siguiente, un exponente para el denominador y un exponente para el numerador. Aquí esto me genera positivo, ya que menos x estará elevado a un número par, que en este caso es el 2. Y lo mismo va a pasar aquí. Luego, vamos aquí, vamos con la propiedad, como son operaciones opuestas, me va a generar que 25 menos x cuadrado más y cuadrado será igual a esta expresión que está aquí. Como tenemos los denominadores diferentes y es una fracción, yo puedo mantener el denominador constante y sumo las expresiones, en este caso pues son los numeradores. Luego obtenemos lo siguiente gracias a la suma o resta de fracciones, buscando el denominador común, que en este caso es expresión, multiplicamos todo por denominador común y la suma me queda de esta forma. Podemos notar que aquí tengo un 0. Un verso aditivo, tengo las mismas expresiones, pero con signos diferentes. Aquí me va a generar un 25. Luego aquí yo voy a aplicar lo mismo. Esta propiedad que está aquí, yo puedo sacar raíz cuadrada en el numerador y raíz cuadrada en el denominador. Y la expresión no se va a alterar. Gracias a esta propiedad que está aquí, de los radicales. Luego la raíz cuadrada de 5 es igual a 25. Y como hemos podido notar, aquí hay un 2 afuera. Y ese 2 es gracias a que nosotros vamos a calcular en el problema las dos tapas. O sea, la tapa inferior y la tapa superior, ya que es simétrico. Por eso es que aquí nosotros estamos multiplicando por 2 el área de la superficie, porque son dos tapas. Continuamos. Ok, miren. Gracias a esta propiedad de la integral doble, yo puedo extraer esta constante, que es 5, lo voy a multiplicar por lo que en este caso me genera un 10. Continuamos. Ok, tengo la expresión ya obtenida en la página anterior. Vamos ahora a realizar el cambio de variable a coordenadas polares para encontrar la región R acotada en el plano XY. Luego, por definición, tenemos que R es igual al punto R, t, tal que las funciones g de x y de y están acotadas en R y que el ángulo alfa y beta están acotados en el ángulo θ. Luego, vamos a calcular la circunferencia completa. Aquí tenemos que el radio va de 0 a 3 y el ángulo θ va de 0, la vuelta completa, a 2π. Luego tenemos que la región en forma polar es igual R, que va desde 0 hasta 3, y θ, que va de 0 a 2π. Cambio de variable a forma polar, gracias a estas ecuaciones y también a la definición, haciendo uso, la sustitución en la expresión anterior, que es la expresión 1, se obtiene lo siguiente. Tenemos que los ángulos van de 0 a 360 y el radio va de 0 a 3. Y esta expresión que está aquí, yo voy a sustituir por r cuadrado, gracias a esta ecuación. Ahora vamos a efectuar la integral doble integrada, que tenemos organizando aquí la integral para más comodidad. Luego vamos a aplicar el método de integración por sustitución o cambio de variable. Solamente tomo esta expresión que está aquí, sea u igual a la raíz cuadrada de 25 menos r cuadrado, elevo al cuadrado a ambos lados de la ecuación y obtengo lo siguiente. Luego aplico derivada en ambos lados de la ecuación y tenemos que la derivada de r cuadrado es igual a 2u por el diferencial de u, y la derivada de esta expresión que está aquí, ya sabemos que si yo calculo la derivada de una constante es un 0, y la derivada de esta expresión que está aquí es negativo 2r, diferencial de r.
yo voy a enviar el 2 a dividir en ambos lados de la ecuación y esto me genera lo siguiente, que es negativo u por el diferencial de u es igual a r por el diferencial de r. Entonces continuamos haciendo la sustitución y la integral me da lo siguiente. Como u es igual a esta expresión que tengo aquí, entonces la integral me da menos la raíz cuadrada de 25 menos r, es una constante que, y gracias a esta propiedad básica de la integral. Aquí hacemos la sustitución de la integral de Dios. Luego vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo, la integral definida. En el mismo orden, esto me va a generar una constante aquí, que lo voy a extraer hacia afuera del integral para más comodidad. Entonces, resolviendo estas operaciones, que está aquí 16, menos 25, menos 9, en este caso me genera un 16, 25 menos 0 son 25. Luego voy a realizar esta integral que está aquí, que me va a generar lo siguiente, gracias a esta propiedad básica. Luego, haciendo uso del teorema fundamental del cálculo, evaluando, me da lo siguiente, menos 10 por menos 1 son 10 por 2, por lo que el área de la superficie es igual a 20 pi r u cuadrado. Entonces, hemos resuelto el segundo problema y hemos calculado el área o la porción que se nos pidió, en este caso, que se nos pide. Esta parte que está aquí y también la parte de abajo. Ok, vamos a continuar con la verificación de la respuesta del ejercicio número 17. Aquí usamos la calculadora científica inteligente simular. Nosotros introducimos la integral doble en esta calculadora y la respuesta coincide con la respuesta de nuestro problema, pi 20 pi. Vamos a continuar con el ejercicio número 18, el último ejercicio, que dice encontrar el área de la porción del cono, expresado por la siguiente ecuación, 2 por la raíz cuadrada de x cuadrado más y, en el interior de un cilindro de x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Antes de solucionar el ejercicio, como siempre, vamos a pasar a la aplicación de GeoGebra para que nos dé la idea, la interpretación, que es lo que realmente nosotros tenemos que calcular. Ok, esta es la aplicación de GeoGebra. Aquí vamos a encontrar cuál es el área de la superficie que vamos a calcular. Aquí nos va a dar una idea. Aquí tenemos la representación del cono. Aquí tenemos la ecuación del cilindro, representación del cilindro. Luego estas son las ecuaciones paramétricas, el cual vamos ahora a verificar o a encontrar cuál es el área que nos toca calcular en estos dos cuerpos geométricos. Entonces, eliminamos la ecuación del cono y la ecuación del cilindro. Entonces, miren, esta es el área de la superficie, de esta superficie es la que vamos a calcular aquí dentro. Entonces, esa parte allá es el piso que se proyecta aquí. Estas son las regiones X y Y que vamos a calcular también. O sea, nos va a ayudar para resolver el problema. Entonces, ya tenemos la idea cuál es el área que vamos a calcular. Entonces, vamos a pasar nuevamente
en la diapositiva para continuar con el problema número 17. Solución. Vamos a determinar la región R que limita la superficie en el plano aquí. Haciendo uso de esta expresión, x cuadrado más y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado es igual a 4. Esta ecuación determina una circunferencia que tiene radio 2 y centro 0,0. Bien, esta es la circunferencia que me va a ayudar para yo encontrar los límites de la superficie en el plano XY. Esto que está aquí. Entonces, esta es la superficie que yo voy a calcular en este problema. Pues continuamos. Por la definición de área de una superficie en el espacio, tenemos la definición. Ya la hemos usado varias veces. Entonces tenemos la función en dos variables, en este caso es el cono. Ahora vamos a determinar la derivada parcialis de esa función, tanto con respecto a x como con respecto a y. Es decir, vamos a calcular esta derivada parcial. Entonces, voy primero a calcular la derivada parcial con respecto a x. Gracias a esta propiedad, la definición de los radicales, yo puedo expresar esta expresión que está ahí, x cuadrado más y cuadrado elevado a la 1 medio. Luego voy a aplicar las reglas de la cadena, que la hemos aplicado en el ejercicio anterior, sea f de x igual a la función x cuadrado más y cuadrado y n sea igual a 1 medio. Haciendo la sustitución, aquí tengo que n, que en este caso es 1 medio, por la función n menos 1, por la derivada de x cuadrado más y cuadrado. Gracias a la regla básica de la derivada que tenemos. Aquí esto me genera 1, 2 sobre 2, me genera 1. Esta operación sencilla me genera menos 1 medio. Y esta derivada aquí adentro, en el caso con respecto a x, ya que y es una constante que es igual a 0, la derivada. Y aquí me genera que la derivada de esta expresión es igual a 2x. Luego, gracias a estas propiedades y también a la definición de radicales, pues tenemos lo siguiente. De manera análoga, la primera derivada parcial con respecto a y se obtiene de la siguiente forma. O sea, con el mismo procedimiento, pero en este caso con respecto a y, yo voy a obtener lo siguiente. Que la derivada parcial con respecto a y es igual a 2y sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Ok, vamos a continuar haciendo uso de la fórmula de área de una superficie en el espacio para construir el cuerpo del problema. Anteriormente ya nosotros habíamos calculado la derivada parcial con respecto a x que nos dio esta expresión y la derivada parcial con respecto a y. Ahora procedemos a sustituir en la fórmula que ya sabemos que la derivada parcial de x, la derivada parcial con respecto a x es igual a esta expresión. Hacemos la sustitución. Gracias a esta propiedad de los números reales, yo puedo distribuir este 2, tanto para el numerador como para el denominador de la fracción. Entonces aquí me queda 4x al cuadrado más la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado, y también lo mismo en este lado, lo mismo en esta parte de la fracción. Continuamos. En esta parte aquí tenemos suma de fracciones con denominadores distintos. Hacemos lo siguiente. Sumamos o restamos los denominadores en la parte de arriba y el denominador pues se queda constante. Luego aquí en esta parte
siendo operaciones opuestas, tanto la radicación, en este caso la raíz cuadrada, es la operación opuesta de la potencia a la 2. Y por eso es que aquí en esta expresión me queda en el denominador x cuadrado más y cuadrado. Luego, haciendo uso de la suma resta de las operaciones con fracción, tenemos que el denominador común es esta expresión, pues multiplicamos por el denominador común de la fracción y nos genera esta parte en el numerador y en el denominador pues se queda constante. Luego, por reducción de términos semejantes, tengo que x cuadrado más 4x cuadrado son 5x cuadrado. Luego y cuadrado más 4y cuadrado pues me da 5. Luego extraigo factor común, que en este caso es el 5. Aquí me genera un 1, ya que tenemos cantidades iguales diferentes de 0. Por lo que el área de la superficie es igual a la integral doble de la raíz cuadrada de 5 sobre R del diferencial de A. Entonces ya tengo esta expresión, la obtuve anteriormente. Ahora nosotros vamos a realizar el cambio de variable a coordenadas polares para encontrar la región R acotada en el plano XY. Entonces, yo tengo esta gráfica que la pude conseguir cuando iniciamos los ejercicios en álgebra. Tengo que R va de 0 a 2 y teta va de 0 a 2pi. Luego, tengo que la región en forma polar, entonces, que R es igual a el intervalo que va de 0 hasta 2 y teta es igual al intervalo que va de 0 a 2. Gracias al cambio de variable a forma polar, yo tengo estas ecuaciones y también a la definición. Haciendo sustitución de la región a la expresión 1 se obtiene lo siguiente. Ya aquí, como tengo una constante, yo no tengo que sustituir nada ahí. Simplemente tengo que sustituir los límites de integración. Eso fue lo único que encontré ahí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar. Ahora vamos a efectuar la siguiente integral doble iterada, que es muy sencilla, ya que nosotros lo que tenemos es una constante aquí. Luego, gracias a esta propiedad, yo puedo extraer la raíz cuadrada de 5 hacia afuera y esta integral, que es básica, la puedo resolver aplicando esta propiedad de las integrales, que esto es igual a n más 1 más la suma de n más 1, que en este caso me genera un 2. Luego vamos a usar el teorema fundamental del cálculo, en este caso es 2 menos 2 cuadrado menos 0 cuadrado sobre 2, que esa operación me da 4 sobre 2, que en ese caso será 2. Luego vamos aquí aplicando esta integral básica, me dice que la integral de eso es igual a teta, y vamos a utilizar nuevamente el teorema fundamental del cálculo. Y hemos llegado que el área de la superficie es igual a 4pi por la raíz cuadrada de 5. Y hemos llegado a calcular el área que está en el interior del cono. La verificación de la respuesta del ejercicio número 18. Ahora vamos a ver la verificación de la respuesta del ejercicio número 18. En este caso, nosotros utilizamos esta aplicación computacional inteligente
denominada Wolfram Alpha, el cual yo introduje la integral doble del ejercicio y realmente nos dio el mismo resultado que el ejercicio resuelto, la respuesta. Lo único es que aquí el pi está aquí al lado de la raíz cuadrada de 5, pero eso no altera nada. La conclusión del tema, hemos llegado a la conclusión de los ejercicios propuestos de área de una superficie en dos variables quedaron resueltos correctamente aplicando los pasos o procedimientos ya mencionados en la interrogante numeral C. Es decir, utilizamos la aplicación de GeoGebra para guiarnos y graficar las ecuaciones y realmente cuál era la superficie que teníamos que hallar. También calculamos las derivadas parciales, tanto con respecto a X como con respecto a Y. Y por último, pues utilizamos la definición del área de una superficie para calcular. Y así, el ejercicio número 16, número 17 y 18 quedaron resueltos correctamente, como pudieron notar, con los procedimientos correctos. Recursos que utilizamos fue el Word para digitar los ejercicios. Utilizamos el PowerPoint para realizar la presentación de este video. Utilizamos Wondershare Figura para la editación del video. Utilizamos el libro de texto, el Zoom para grabar el video. Utilizamos Simulat para la verificación de la respuesta. Utilizamos GeoGebra para las gráficas de las ecuaciones. Y también utilizamos Wolfram Alpha para la verificación de las respuestas. Frase. La frase que yo tomé, que me llamó mucho la atención, fue la siguiente. El éxito es simplemente la aplicación diaria de la disciplina del empresario estadounidense Gil Roth. Me pareció muy interesante esta frase, ya que es evidente cuando nosotros nos proponemos una meta, debemos actuar con disciplina. Esa palabra que es fundamental. Y yo le exhorto y le aconsejo que cuando usted vaya a tomar una meta, siempre aplique la disciplina, amor, empeño, dedicación, esfuerzo, para que el resultado sea excelente. Cabe decir que el empresario siempre a todos sus trabajadores en su entrevista siempre le preguntaba ¿qué es más importante, el talento o el esfuerzo? Y él siempre le decía que el talento y el esfuerzo combinado con la disciplina es un arma poderosa para alcanzar el éxito en las metas que te propone. Y voy de acuerdo con él totalmente. Así que te exhorto de todo corazón que cuando vaya a tomar una carrera, cuando vaya a trazarte una meta, la disciplina es fundamental, ya que tarde o temprano la disciplina va a vencer el talento o la inteligencia. La bibliografía fueron las siguientes: Cálculo Tomo 2 de Ron Laxo y Bruce Edwards, 2016, Cálculo 2, 10ª edición, México, Seni Leinet, Cálculo 1 de Laxon, Roth, Bruce Edwards, del 2016. Además, Precálculo de Stewart y Jackson, 2007.
Estos fueron los 3 libros que yo usé durante esta presentación para guiarme e informarme sobre los temas a tratar. Muchísimas gracias. Espero que este video te haya servido de gran provecho o beneficio a tu conocimiento de todo corazón y muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos veremos en la próxima. Bye.